incluso los que escogen pues la ruta de especialidades como medicina interna, cardiología, ¿no? Van a verlo a diario, van a tratarlo a diario. Entonces, para este tema se vio alguna literatura, los libros que siempre vemos, algunas guías, algunas actualizaciones de guías también de la AJA, para introducir. Vamos a ver este casito. Un varón de 35 años acude al médico con presión arterial de 150-95 milímetros de mercurio. En general, ha sido sano, sedentario, ingiere varias bebidas alcohólicas combinadas al día y no fuma cigarrillos. Tiene antecedente familiar de hipertensión y su padre murió por infarto de miocardio a los 55 años. En la exploración física se observa solo obesidad moderada, el colesterol total es de 220 y el de lipoproteínas de alta densidad de 40 miligramos por decilitro. La glucosa en ayunas es de 105 miligramos por decilitro y la radiografía de tórax es normal. El EKG muestra crecimiento ventricular izquierdo. ¿Cómo debe tratarse este paciente? Entonces, este casito más o menos se les plantea de inicio, lo vamos a resolver al final, para que vean algunos aspectos en este tema. Aspectos de los antecedentes, la historia clínica, la anamnesis del paciente, algunos factores de riesgo que se relacionan con esta enfermedad, o factor de riesgo también para enfermedades cardiovasculares, ¿no? Porque la definición ahora en las últimas guías lo definen con la hipertensión arterial como uno de los principales factores de riesgo para enfermedades cardiovasculares. Algunos estudios que se relacionan con esta enfermedad o con este factor de riesgo, comorbilidades también que pueden relacionarse como antecedentes, como el infarto de la familia, la obesidad, ¿no? Y incluso una afectación ya de órgano diana que demuestra el estadio en el que está sin control esta enfermedad, ¿no? Como es un crecimiento del ventrículo izquierdo. Entonces vamos desglosando este tema. Entonces, la hipertensión, también conocido como asesino silencioso, porque a menudo no presenta signos o síntomas y si no está controlada puede causar un infarto o accidente cerebrovascular, o sea, complicaciones cardiovasculares. Entonces, pues, se llama enfermedad silenciosa porque son presiones mayores a lo normal, ¿no? Se dice que acá, como en esta imagen, se presenta una presión de 120-80, puede considerarse normal, 120-80 o menos, y mayor de 140-90, ya una presión arterial alta, ¿no? O elevada, o hipertensión. Entonces, esta hipertensión es un signo o un factor que aumenta el riesgo para padecer enfermedades, ¿no? Cardiovasculares. Se dice que es silencioso, o sea, no debe dar sintomatología. Cuando hay dolor de cabeza, por ejemplo, algunos pacientes dicen, me ha dolido la cabeza y debe ser que mi presión se ha elevado. Entonces, cuando hay síntomas o signos, ya significa que ya hay una afectación de órgano diana. En este caso, una afectación de órgano puede ser a nivel cerebral, ¿no? Entonces, a nivel vascular, que puede estar causando esta cefalea, que incluso se relaciona con presiones diastólicas mayores de 110, 120. Entonces, solo ahí hay sintomatología. Hipertensión sistólica aislada también se habla bastante, que se da cuando la presión arterial sistólica es más de 160 y la diastólica menos de 90. Sobre todo, se puede dar esto en los pacientes mayores. Algunas veces se le llama hipertensión sistólica aislada del adulto mayor, ¿no? Incluso esta sistólica puede estar más de 140 y ya entra en este rubro, ¿no? Pero la diastólica está dentro de valores normales. ¿Por qué estudiamos la hipertensión? Porque el 22.1% de nuestra población puede padecer de la hipertensión, ¿no? Padece de hipertensión. Existe 5.5 millones de personas mayores de 15 años que sufren de hipertensión arterial. Es decir, uno de cada 5 personas en nuestro medio, de todos los pacientes que ustedes van a atender, puede tener hipertensión arterial. El 17 de mayo se conmemora el Día Mundial de la Hipertensión, ¿no? Entonces, es lo que les mencionaba, ¿no? Uno de cada 5 personas, aparece 4 nuevos casos por cada 100 personas cada año.
Solo la mitad de los pacientes hipertensos tiene el diagnóstico previo de su condición. O sea, de esos 5, solo 2.5 o 3 se diagnostican y solo la quinta parte recibe tratamiento y solo el 5.3% con control adecuado. Entonces, es una ínfima cantidad y un problema de la salud pública que no podemos quizás abordar esta enfermedad adecuadamente en la mayor cantidad de la población, a pesar de quizás un diagnóstico bastante sencillo en la atención primaria, pero no hay este seguimiento a los pacientes, ¿no? Y por eso la alta tasa de complicaciones a partir de la hipertensión arterial. Entonces, por eso es que se estudia esta patología, ¿no? Entonces, la hipertensión arterial en el mundo, 1 de cada 3 adultos en el mundo padecen de la presión arterial. O sea, en el mundo es mucho más alta la prevalencia, ¿no? 42% desconoce que la tiene, o sea, casi la mitad piensa, o sea, desconoce simplemente porque es una enfermedad silenciosa y no se hacen sus controles de presión arterial, pero está deteriorándose los órganos, ¿no? Con esta enfermedad silenciosa. Solo el 24% de los hipertensos están tratados y compensados, y 9.4 millones de muertes por HTA en el mundo. O sea, es una gran cantidad de personas que mueren, ¿no? De manera anual. Entonces, recordar que la hipertensión es una enfermedad silenciosa, es una enfermedad crónica no transmisible y es una enfermedad que no tiene cura. O sea, cuando hablemos de hipertensión, ese tiene que ser la bandera, ¿no? Y es imposible admitir dentro de la educación que se le da a los pacientes cuando un paciente dice, sí, tenía la presión alta, sufría de la presión, o sea, hablan así, ¿no? Cuando se refieren a la hipertensión, pero ya me curé. A veces incluso hablan de unas hierbas y eso, ¿no? Entonces, explicar, y cuando tú le tomas la presión, en realidad la tiene alta y está descontrolada, ¿no? Entonces, cuando hablamos de presión arterial o hipertensión, hay que recordar que hay una hipertensión esencial y una hipertensión arterial secundaria, o una primaria y una secundaria. Una primaria en el que no se puede definir una causa específica, ¿no? Hay hipótesis de causas que pueden estar relacionadas con predisposición genética, ¿no? Con factores ambientales, que se caracteriza porque aparece entre los 30 y los 50 años. Generalmente es lenta, progresiva y permanecen asintomáticas, ¿no? Y es la mayor proporción de hipertensión que se tiene de todos estos casos de hipertensión arterial, ¿no? Algunas literaturas incluso se atreven a decir 90-95% de los casos de hipertensión son hipertensión esencial o hipertensión primaria. Y la hipertensión arterial secundaria, que es en menor proporción, sí tienen una causa identificable, pueden tener un inicio repentino, las presiones arteriales con las que se presentan son más altas que en la hipertensión esencial. Pueden presentarse en menores de 30 años o en mayores de 50 años, generalmente, y puede ocurrir resistencia al tratamiento. Entonces, vamos a ver con qué causas están relacionadas cada una de estas. Esta hipertensión arterial primaria, que es en su mayoría, puede desencadenarse o puede predisponerse a su presentación por factores no modificables y por factores modificables. Factores no modificables, obviamente la edad. A mayor edad hay mayor predisponibilidad de generar esta presión arterial por los cambios vasculares, ¿no? Por el aumento de la resistencia vascular periférica, por esta misma posibilidad de presentar una hipertensión aislada del adulto mayor. El sexo, generalmente, el sexo masculino está relacionado con mayores tasas de hipertensión, sobre todo en Latinoamérica, y en mujeres, después de la menopausia y con cambios hormonales, también se puede debutar en una presión arterial elevada. Y el embarazo es un estado fisiológico que también predispone a estados de hipertensión arterial propios de la gestación, como son las preeclampsias, ¿no? Eclampsia. Y en relación a la raza o etnia, eh, los latinos también tenemos alta predisponibilidad a presentar hipertensión. Y obviamente los antecedentes familiares, como en el caso clínico, algunos antecedentes de enfermedades cardiovasculares o incluso antecedentes de familiares con hipertensión, es un factor que no se modifica. Obviamente ya tienes que cuidarte para no debutar con la hipertensión arterial, ¿no?
por esa cuota genética que has heredado, ¿no? Y algunos factores modificables están las dietas malsanas, altas en sodio. Vamos a hablar más adelante en la terapéutica de algunas dietas DASH, que son para disminuir la hipertensión arterial. El alcohol es un factor de riesgo modificable que aumenta la posibilidad de hipertensión arterial. El tabaquismo lo multiplica mucho más. El sedentarismo, la falta de actividad física que se relaciona con la obesidad, ambos son factores de riesgo que suman la posibilidad de hipertensión arterial. La enfermedad diabetes mellitus también aumenta las tasas de hipertensión arterial, es un factor de riesgo. Y actualmente el estrés, ¿no? Con la vida que llevamos, sobre todo los estudiantes de medicina, los médicos, que queremos que el tiempo se parta en dos, ¿no? Queremos desglosar el tiempo, queremos hacer muchas cosas a la vez. Eso implica un estado de estrés constante, ¿no? Un cortisol bastante elevado en nuestro organismo, y eso también tiene efectos similares a las catecolaminas a nivel del organismo y presiones arteriales elevadas. Entonces, estos son factores no modificables y modificables relacionadas a la presentación y al debut de la hipertensión arterial esencial, que sobre todo es la que ocurre, ¿no? Y en la hipertensión arterial secundaria que habíamos comentado, que son causas conocidas, generalmente están relacionadas con patología renal, estenosis de la arteria renal, glomerulonefritis, displasia fibromuscular, puede haber causas endocrinas como síndrome de Cushing, hipertiroidismo, síndrome de Con o hiperparatiroidismo primario, relacionado con altos niveles de calcio, la coartación de la aorta también, estrógenos, ¿no? Que se separa de endocrino porque sobre todo se relaciona con la anticoncepción oral en mujeres, que puede estar relacionado con esta hipertensión secundaria. En la parte neurológica, consumo de psicoestimulantes, ¿no? Una hipertensión intracraneal, que también puede desencadenar una hipertensión, y algunos fármacos que se consumen en tratamiento de otras enfermedades, puede ser, ¿no? Los corticoides, ¿no? Que retienen agua, por ejemplo, pueden subir la hipertensión. AINES, ¿no? Relacionado con la inhibición de prostaglandinas que regulan de cierta manera, ¿no? Los vasos sanguíneos y pueden también causar hipertensión arterial. Entonces, también se habla del insomnio, ¿no? La apnea obstructiva del sueño. Entonces, todas estas son patologías o causas de una hipertensión secundaria, ¿no? Que sí es en menor proporción de 5 a 10%, pero es importante relacionarlo cuando se piensa en una hipertensión arterial secundaria. Hay algunas asociaciones de la hipertensión, digamos, hay un paciente hipertenso diagnosticado y presenta hipocalemia, ¿no? En su evolución. Entonces, se debe pensar en un hiperaldosteronismo primario o síndrome de Cohn, estenosis de la arteria renal. Si en el examen de orina, una hipertensión arterial, se encuentran metanefrinas, se debe pensar en feocromocitoma, un tumor liberador de catecolaminas, ¿no? Que en su depuración o en su metabolismo se forman metanefrinas, y esto se encuentra en el examen de orina, ¿no? Cuando hay trastorno del sueño e hipertensión arterial, sí hay que pensar en un síndrome de apnea obstructiva del sueño, ¿no? Pacientes con somnolencia y también es obeso y tiene esta apnea obstructiva del sueño. Entonces hay que pensar esa relación. Entonces, cuando hay diferencia de presión en brazos, ¿no? En brazo izquierdo y brazo derecho es distinta las presiones, hay que pensar en una disección de la aorta, ¿no? Cuando hay diferencia de presiones en la extremidad superior e inferior, en una coartación de la aorta. Cuando es hipertenso y hay hipercalcemia, en un hiperparatiroidismo. Cuando es hipertenso y hay un aumento del cortisol, en un síndrome de Cushing. Y cuando hay T4 libre aumentado, un hipertiroidismo, ¿no? Junto a hipertensión. Entonces, estas relaciones son elementales, son básicas, para que se lo aprendan para el examen, que puede venir alguna pregunta, ¿no? Este paciente hipertenso con que se detecta altos niveles de calcio, hipercalcemia, ¿cuál es la patología con la que se asocia, con la que es más probable que esté asociado? Entonces, hiperparatiroidismo.
Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Tiene es asintomático, hemos dicho, ¿no? No tiene sintomatología, excepto cuando ya hay daño de órgano, ¿no? Cuando ya está en su historia natural, ya esta hipertensión ha evolucionado a dañar órganos y esos son los síntomas que se producen. Entonces, en esta situación asintomática hay una prehipertensión, hay disfunción endotelial, hay hipertensión establecida, y comienza la enfermedad de órganos blancos cuando no hay un tratamiento adecuado, ¿no? Hay oligosintomáticos, por ejemplo, a nivel renal, puede haber proteinuria, en el corazón se puede estar presentando ya la hipertrofia ventricular izquierda, como hemos visto en el caso clínico, y en el cerebro puede haber, o a nivel vascular cerebral, retinopatías, ¿no? Las retinopatías hipertensivas. Y estos comienzan a tener síntomas, ¿no? Como arritmias, fibrilación, este, y insuficiencia renal crónica, enfermedad coronaria, angina, disfunción sistólica, diastólica, demencia, TIA, enfermedad renal terminal, insuficiencia renal crónica, o sea, ya las formas más agravantes, ¿no? Enfermedad coronaria, angina, disfunción sistólica, diastólica, ¿no? Y una falla multiorgánica y posiblemente muerte, ¿no? Entonces, esta es la historia por cómo la hipertensión representa morbimortalidad. Hay varias clasificaciones de la hipertensión de acuerdo a los niveles de presión arterial, ¿no? Se presentan estas dos formas para resaltar algunos, ¿no? Que el punto de corte, por ejemplo, acá en hipertensión grado 1 es más de 140 y 90, ¿no? Hay hipertensión grado 2 desde 160 y 100, grado 3 más de 180 y la diastólica más de 100. Acá en esta clasificación, resaltar las crisis hipertensivas, que son mayores de 180, y las diastólicas mayores de 120, ¿no? Que puede ser una urgencia o una emergencia hipertensiva en dependencia si hay daño o no de órgano diana, ¿no? Urgencia si no hay daño y emergencia si hay daño. Entonces, la rapidez en la que hay que actuar es la diferencia en estos casos, ¿no? Si es una emergencia hipertensiva, resolverlo lo más pronto posible, hospitalizar, terapia endovenosa y quizás en esas primeras 24 horas resolver la situación. Si es una urgencia, se puede resolver en ese momento y hacer el seguimiento por consultorio. Entonces, pero actualmente, por ejemplo, estas presiones en la guía del 2025 están disminuyendo, incluso en Estados Unidos, más de 130 y 80 minutos de mercurio ya lo están considerando como hipertensión arterial y ha aumentado con esta nueva clasificación en hasta un 15 a 20% de la población de Estados Unidos que ya se cataloga al momento como pacientes hipertensos. ¿Y por qué lo han bajado el nivel mínimo para considerar hipertensión? Ya que en esta clasificación, por ejemplo, ya se consideraba normal alta, ¿no? Y en esta clasificación, hipertensión grado 1. Entonces, ¿por qué ya lo consideran así? Porque a casi todos los pacientes que ya entran a estos niveles de presión arterial, todos llegan a desarrollar la enfermedad y con esto se plantea quizás abordar de manera más prematura y temprana la hipertensión arterial, al menos con los cambios de estilos de vida, ¿no? Para que no evolucione la enfermedad. Este, acá, ¿cómo se toma la presión arterial? Algunas recomendaciones, ¿no? Utilizar tensiómetros homologados, hay que evitar los manguitos de muñeca, ¿no? Evitar el ejercicio físico previo. Si has hecho ejercicio, obviamente tienes que descansar, ¿no? Incluso la sugerencia es 30 minutos antes de la toma de presión arterial. Si es que has venido caminando, hay que descansar mínimamente 5 minutos antes de la toma de presión arterial. Buscar una postura cómoda, apoyar toda la espalda, no cruzar las piernas, evitar haber tenido algún percance, algún altercado, para que no estés quizás alterado, estar tranquilo, ¿no? No tomes ningún alimento, bebida estimulante, café, por ejemplo, media hora antes, no hay que fumar, ¿no? No hay que tomar algunos fármacos que puedan alterar la presión arterial, ¿no? Es mejor si la tomas siempre más o menos en el mismo momento del día. Lo ideal es por la mañana antes de desayunar, vejiga esté llena. Evita la ropa que comprima el brazo, claro. El manguito se tiene que poner
tiene que tener contacto con la piel, no encima, ¿no? Hay unos errores que siempre se ven, ¿no? A veces he visto poner encima de una chompa, encima de un polo, ¿no? Entonces hay que evitar eso, colocar el manguito 2 dedos por encima del pliegue del brazo y antebrazo, colocar o reposar el brazo, no estar hablando durante la toma de la presión, ¿no? Entonces, son algunas recomendaciones que hay que tener en cuenta para que esa lectura sea lo más real posible, sin alteraciones. Entonces hay que insuflar hasta 160 milímetros de mercurio o 20 milímetros más de cuando desaparece el último ruido, o incluso algunas literaturas mencionan de que hay que preguntar al paciente cuánto es su presión normal, ¿no? O las lecturas históricas o los registros históricos que tenga, sacar una media de sus históricas y insuflar 20 milímetros de mercurio más a a sus históricos. Hay que desinsuflar después de haber llegado a esa presión máxima lento, incluso 2 milímetros de mercurio por segundo menciona acá, aunque esto no se cumple, ¿no? Registrar presiones exactas. Si es 2 milímetros de mercurio, cada 2 milímetros de mercurio, incluso se pensaría que puede haber la posibilidad de registrar, por ejemplo, 134,86. También nosotros lo redondeamos muchas veces, ¿no? Ya va al entero más cercano. Sí, idealmente, desinsuflar lento y tratar de encontrar los ruidos y las presiones sistólica o diastólica con exactitud. Idealmente hay que medir ambos brazos, ¿no? Ideal también miembros inferiores. Ambos brazos y hacer los controles en el brazo en el que encuentras la mayor o la más alta presión arterial. No necesariamente tiene que ser en el izquierdo o en el derecho. Hay que comenzar a medir ambos brazos. En miembros inferiores, pues, o ya para descartar quizás coartación de la aorta, ¿no? Incluso en ambos brazos se puede descartar disección de aorta, como estábamos viendo con las causas de hipertensión secundaria. Entonces, vamos a ver que estas medidas, más adelante vamos a ver que idealmente las guías recomiendan más de 2 medidas en una consulta, ¿no? 2 o más medidas en una consulta, ¿no? Idealmente al inicio o al final, incluso en el medio debería de medirse. No hay que tener la confirmación diagnóstica con una sola presión, ¿no? Excepto algunas presiones que vamos a ver ahora. Entonces, cuando ya se tiene esas medidas o el diagnóstico, enhorabuena, pero actualmente lo que más se practica también son las monitorizaciones ambulatorias de la presión arterial, que es el famoso MAPA, ¿no? O, en su defecto, el AMPA, ¿no? Que es la automonitorización de la presión arterial. Pero idealmente el MAPA, que va a realizar mediciones continuas de presión arterial durante 24, 48, 72 horas o una semana, ¿no? Por un aparato que va a estar registrando automáticamente. Las tomas se van a realizar cada 20 minutos en el día y cada 30 minutos en la noche, y todo eso lo va a registrar en ese periodo de tiempo, la cual te va a permitir hacer unas medias y diagnósticos más adecuados. La automonitorización, uno mismo se toma la presión, ¿no? No se dejan instalados estos equipos, sino la misma persona o con ayuda se toma la presión en la casa, en la mañana, en la tarde, en la noche, por una semana. Se calcula el promedio de cada 24 horas luego de tener de 11 a 14 medidas y se descarta las tomas del primer día. Entonces, ambas son formas de tener un mejor control, ¿no? Este es MAPA, el Holter es otro estudio, pero igual, es la monitorización ambulatoria de la presión arterial, la evaluación de la presión arterial nocturna y del perfil circadiano, particularmente en situaciones en las que la HTA nocturna es especialmente frecuente. Patrón no Dipper, ¿no? Vamos a ver que hay patrones Dipper y patrones no Dipper, ¿no? Como en el síndrome de apnea e hipopnea del sueño, enfermedad renal crónica, diabetes, HTA de origen endocrinológico o disfunción autonómica. Entonces, en estas patologías podría haber patrones no Dipper, ¿no? Normalmente, cuando no hay todo esto, nuestros patrones son patrones Dipper, es decir, Dipper de profundización, Dipper de que las presiones arteriales normalmente deben bajar durante la noche, ¿no? Entonces, eso también se verifica con este mapa nocturno.
O sea, eso no se podría hacer, por ejemplo, con el AMPA, ¿no? Porque tú mismo te mides la presión y estás tomando tus presiones durante el día, no durante la noche, no podrías tomarte la presión mientras estás durmiendo, ¿no? Seguimiento rutinario del paciente, el AMPA se asocia a un mayor grado de control en probable relación con el compromiso del paciente con la enfermedad. Posiblemente ni se vaya a tomar bien, ¿no? Seguimiento protocolizado del paciente diagnosticado de HTA de bata blanca. Cuando hay un HTA de bata blanca, también se puede hacer esto, ¿no? Para descartar esto. Es lo que les mencionaba, ¿no? Más de 2 tomas en una consulta y al menos 2 visitas separadas por una semana, ¿no? Según la AJA. Entonces, ahí, eh, tomando las presiones altas en estas 2 tomas y en estas 2 visitas, vas a diagnosticar la hipertensión arterial. No requieres confirmación de una segunda toma, una tercera toma o una segunda visita cuando las presiones arteriales son 180, más de 180, 120. O sea, cuando hay una crisis hipertensiva, ya sea una urgencia o una emergencia hipertensiva, ya no necesitas confirmación porque ya estás verificando presiones altas. O cuando hay más de 160, 100, pero con daño de órgano diana. En el EKG hay una hipertrofia del ventrículo izquierdo, hay una disminución del filtrado glomerular, etcétera. Entonces, o hay una retinopatía hipertensiva. Cuando hay algún daño ya de órgano y tienes estas presiones, tampoco necesitas cumplir al detalle estas 2 tomas ni en 2 visitas, ¿no? Algunos conceptos que sí vienen en el examen y que hay que tenerlos claro y que entran los conceptos de toma de presión ambulatoria o en el consultorio, ¿no? ¿Qué significa la hipertensión de bata blanca, ¿no? Que cuando viene al consultorio y encuentra al médico y el médico le toma la presión, entonces hay presiones altas, hay hipertensión, más de 140, 90 milímetros de mercurio, ¿ya? Pero cuando tú le mandas el mapa para verificar esas presiones, entonces en el mapa sus presiones están controladas. O sea, hay presiones normales. Entonces, eso es una hipertensión de bata blanca o una hipertensión aislada en la clínica. Cuando tú en el consultorio están normales las presiones y también en el mapa, obviamente ahí hay normotensión, hay una hipertensión arterial controlada. La hipertensión arterial enmascarada, que es que estamos en este caso, viene al consultorio, le cumples todo esto, le tomas las presiones 2 veces, ¿no? Incluso en 2 semanas, y las presiones arteriales están normales. Entonces, de todas maneras, tienes algunos criterios, antecedentes, otros factores que se te siguen haciendo pensar en hipertensión, proteinuria, y tú le haces un mapa, ¿no? Un mapa, y en el mapa sí resulta que las presiones arteriales están elevadas. Tal vez son patrones no diper, en la noche están elevándose las presiones, por esas otras comorbilidades que habías mencionado, pero en el consultorio, a pesar de que hay esta exposición a la bata blanca, a pesar de que posiblemente pueda haber mayor ansiedad, pero las presiones están normales y el mapa corrobora una hipertensión. Eso se llama hipertensión arterial enmascarada o también no controlada, ¿no? Entonces, en el consultorio la presión está alta, en el mapa se verifica que está alta, obviamente eso es una hipertensión arterial sostenida o HTA no controlada. Entonces, esto también repásenlo porque es objetivo de pregunta de examen, ¿no? Saber. Entonces, según el tipo de medición, ¿desde qué registros debemos considerar hipertensión? Si es en el consultorio, más de 140-90, ¿ya? Como acá mencionan, ¿no? Si es en el mapa, las presiones se reducen para considerar hipertensión. Si es en mapa en 24 horas, más de 130, 80 en el mapa, ya debe considerarse diagnóstico de hipertensión arterial. Y por ese factor diper o no diper también puede haber algunas variaciones durante el día o la noche, ¿no? Pero para fines de examen apréndanse cuáles son las presiones límite para hipertensión con medidas en consultorio y con medidas en mapa. Este es el esquema de anamnesis a practicar en la evaluación inicial del paciente hipertenso. Hay que hacer todo, la historia de la hipertensión,
si hay consumo de fármacos para ir relacionándolo, como habíamos mencionado, si hay sintomatología neurológica cardiovascular renal que implique un daño de órgano, síntomas sugestivos de posible existencia de causa secundaria, por si hemos descartado la causa esencial, historia familiar de algunas patologías relacionadas con aumentos de presión, como poliquistosis, neurofibromatosis, neoplasia endocrina múltiple, estilos de vida, ¿no? Dieta, ejercicio, consumo de tabaco, alcohol, obesidad, este, que estén relacionadas con la presión. Cuando hay eso a nivel de la anamnesis, hay que hacer una exploración física, algunos datos, peso, talla, perímetro de cintura, signos de lesión de órgano de Viena, examen neurológico, cognitivo, fondo de ojo, exploración cardíaca carotidia, un ecocardio, acá un electrocardiograma, una eco carotidia, palpación de arterias periféricas, medida de la presión arterial en ambos brazos, incluso en miembros inferiores. Sospecha de hipertensión arterial secundaria, hay que descartar todas las patologías relacionadas con la hipertensión arterial secundaria, ¿no? Eso en la exploración física hay que completar exámenes de laboratorio para descartar daño de órgano, hemograma, glucosa, colesterol, bioquímicos, creatinina, uremia, ionograma sérico, una completa microalbuminuria, electrocardiograma de 12 derivaciones, fondo de ojo, todo sobre todo para descartar daño de órgano, ¿no? O relación con causas secundarias. ¿Por qué? Porque las principales causas de mortalidad de la hipertensión, para saber que ya estamos en esa base de la historia natural de la hipertensión, hay que ver que no llegue a esto, ¿no? A estas complicaciones, a estas causas que causan, a estas causas de mortalidad a nivel renal, por ejemplo, ¿no? Una nefroangioesclerosis que lleva a una insuficiencia renal crónica, causa importante de enfermedad renal terminal. A nivel coronario o a nivel cardíaco, hay hipertrofia del ventrículo izquierdo, puede haber fibrilación auricular, arritmias que pueden llevar a enfermedad coronaria, insuficiencia cardíaca congestiva, que es el daño de órgano a nivel coronario, y a nivel cerebral, accidentes cerebrovasculares, sobre todo relacionado con ácido isquémico más que hemorrágico, ¿no? Y retinopatía hipertensiva, ¿no? Hay varios grados, ¿no? Y el grado 4 sobre todo, que se puede preguntar, que hay presencia de papiledema, que ya se presenta en una hipertensión resistente. A nivel vascular, puede haber estenosis carotidia, aneurisma aórtico y enfermedad vascular periférica, ¿no? Insuficiencia vascular periférica. Entonces, esas son las principales causas de mortalidad producto de la hipertensión arterial. Entonces vamos a la terapéutica como tal, ¿no? ¿Qué vamos a hacer cuando ya tenemos un diagnóstico, cuando ya sabemos que este paciente va a ir mal, cuando va a haber daño de órganos si es que no lo controlamos? Entonces, primeramente vamos a pensar en un manejo no farmacológico, ¿no? O cambios de estilo de vida, una dieta DASH, implementar una dieta DASH, ¿no? Que viene de enfoques dietéticos para detener la hipertensión. ¿En qué consiste? Mayor consumo de verduras, frutas, pescado, nueces, ácidos grasos insaturados, aceite de oliva, bajo consumo de carne roja, productos lácteos bajos en grasa, ¿no? Hay que disminuir la sal o no consumir sal, se dice a los hipertensos, ¿no? Dependencia, porque miren, o sea, cada factor, cómo va relacionándose con la cantidad de milímetros de mercurio que se puede bajar de las presiones altas. Esta dieta DASH solamente puede bajar hasta 11 milímetros de mercurio, ¿no? Las presiones como manejo no farmacológico. Sin sal, 5 a 6 milímetros de mercurio. Disminución de la ingesta de alcohol, que sí se puede hacer, su factor modificable, 4 milímetros de mercurio. Descenso de peso y mantenimiento de un peso adecuado, 1 milímetro de mercurio por cada kilo de peso perdido. Pacientes que llegan a perder hasta 10 kilos, 12 kilos. Entonces es una buena cantidad de milímetros de mercurio que se puede bajar, porque la obesidad está relacionada bastante con aumentos de PA, ¿no? Ejercicio aeróbico regular, también en tiempos adecuados, 5 a 8 milímetros de mercurio, dejar de fumar y actualmente, como habíamos mencionado, reducir el estrés, hacer terapia, hacer yoga, no exponerse a situaciones de estrés cuando se tiene hipertensión arterial, ¿no? Eso ya lo hemos visto en algún momento, que la presión arterial es producto, ¿no? del gasto cardíaco por la resistencia vascular periférica, ¿no?
El gasto cardíaco, sobre todo, determinado por el ventrículo izquierdo y las resistencias vasculares periféricas por las arterias, ¿no? Por las arterias elásticas, ¿no? En este caso, las resistencias variables de las arteriolas. Entonces, estos dos factores multiplicados determinan la presión arterial. El gasto cardíaco está determinado por el volumen sistólico, por lo que la volemia es uno de los factores modificables cuando hay el manejo de la presión arterial. La frecuencia cardíaca también determina un gasto cardíaco mayor, por lo que en algún momento se puede pensar en reducir frecuencia cardíaca para disminuir el gasto cardíaco y disminuir este factor. Resistencias periféricas totales también es un factor importante, incluso podría decirse en el que se basa los fármacos de primera línea, ¿no? Para el manejo de la hipertensión arterial, en este caso los IECA, porque van a actuar a este nivel, ¿no? De disminuir las resistencias vasculares periféricas. Entonces, esto no hay que olvidar y con qué están relacionados. Hay sitios anatómicos de control de la presión arterial, ¿no? Acá vemos 4 sitios anatómicos, ¿no? Uno de los principales que era el corazón o gasto de bomba, que estábamos relacionados con el gasto cardíaco, como hemos mencionado. La capacitancia de las vénulas, que los vasodilatadores pueden hacer que haya mayor capacitancia y por ende menor retorno venoso, menor volemia en este caso y menor gasto cardíaco, disminuyendo la presión arterial, la resistencia de las arteriolas, como habíamos dicho, que determinaría la resistencia vascular periférica para que cuando hay una vasodilatación a este nivel, menor resistencia vascular periférica, menor presión arterial relacionado con, sobre todo con el sistema renina-angiotensina, relacionado con el sistema autónomo, el sistema nervioso central, simpático y parasimpático en su regulación. Y un cuarto sitio anatómico de control de la presión sería los riñones, ¿no? A nivel renal, que determina la volemia. Además que aquí en la capacitancia se puede disminuir el retorno venoso, también a nivel del riñón se puede eliminar mayor cantidad de líquidos y disminuir la volemia y por ende disminuir la presión arterial como respuesta a a respuestas barorreflejas, simpáticas, hay receptores de beta, por ejemplo, para la activación del sistema renina-angiotensina, aldosterona, que van a determinar la recaptación o la retención de sodio y agua o no, o viceversa, para mantener presiones arteriales reguladas. Entonces, estos sistemas lo hemos visto en clases anteriores, pero es bueno resaltarlos, a qué niveles vamos a trabajar con los fármacos, ¿no? Entonces, estos son los sitios de acción de los fármacos de las principales clases de fármacos antihipertensivos, ¿no? Entonces, a nivel vascular, sobre todo, habíamos mencionado este, que los de primera línea, incluso de primera instancia, estaban los IECA, ¿no? Entonces, reduciendo o cortando todo este sistema renina-angiotensina para al final no producirse angiotensina 2 y no generar esta vasoconstricción, ¿no? Y quizás retención de sodio, de líquidos, para que aumente la presión arterial. Entonces, este sistema se va a cortar. A nivel vascular también algunos calcioantagonistas pueden servir como vasodilatadores, también a nivel del óxido nítrico, ¿no? Como vasodilatadores también, a nivel de antagonistas de alfa 1 también, que a nivel neuronal pueden tener efectos vasoconstrictores, también como antagonistas beta para disminuir la actividad de bomba del corazón, el gasto cardíaco, y a nivel central, ¿no? A nivel cerebral, también como agonistas alfa-2 presinápticos. En este caso resalta la metildopa, ¿no? En casos de eclampsia se puede utilizar. Entonces, estos son algunos sitios donde actúan los fármacos, ¿no? Algunas razones de la polifarmacia o algunas regulaciones cuando se usa específicamente vasodilatadores, se puede ver mecanismos de compensación fisiológica de esta vasodilatación, disminución de la resistencia vascular sistémica con una disminución de la presión arterial en una primera instancia, y vamos a ver que esto puede disminuir la excreción renal de sodio, como disminuir la presión arterial, ¿no? Y puede haber una retención de sodio, aumento de volumen plasmático y una elevación de la presión arterial como mecanismo de compensación.
Esta disminución de la presión sanguínea puede haber un aumento de la secreción de renina, aumento de angiotensina, aumento de la aldosterona y igual disminución de la excreción renal de sodio para compensar y elevar la presión. Pero al haber hecho esto, podemos las rutas, ¿no? Con diuréticos para que no haya esta disminución de la excreción renal de sodio, ¿no? Y no haya una subida de presión por esta ruta compensatoria. Por este lado, cuando estos vasodilatadores disminuyen la presión arterial, también puede haber un aumento de estímulos eferentes del sistema nervioso simpático. Estos aumentos del sistema nervioso simpático van a aumentar la secreción de renina, por ejemplo. Van a aumentar la frecuencia cardíaca, van a aumentar la contractilidad cardíaca, disminuir la capacitancia venosa. Todo eso aumenta el gasto cardíaco y también eleva la presión arterial por uno de esos factores, ¿no? Gasto cardíaco. Entonces, todo esto podemos inhibirlo, estas respuestas compensatorias, con el efecto de los beta block, ¿no? En este caso, cuando hay respuestas compensatorias. Entonces, el tratamiento de la hipertensión arterial en consulta se recomienda el inicio inmediato de tratamiento farmacológico antihipertensivo para pacientes de grado 2 o 3 y cualquier nivel de riesgo cardiovascular y el inicio simultáneo de intervenciones en el estilo de vida, ¿no? Cuando ya hay grado 2 o 3, tratamiento farmacológico y cambios de estilo de vida. Para pacientes con grado 1, hipertensión arterial grado 1, intervenciones del estilo de vida para determinar si puede normalizar la presión arterial se recomiendan, ¿no? Y los grados de recomendación, clase 2, nivel B. Para pacientes con HTA grado 1, riesgo bajo, moderado y sin evidencia de daño orgánico, se recomienda tratamiento farmacológico antihipertensivo si el paciente permanece hipertenso después de un periodo de cambios de estilo de vida, ¿no? Claro, primero el estilo de vida, luego inmediatamente se instala tratamiento farmacológico. Para pacientes con HTA de grado 1, riesgo alto de evidencia de daño orgánico, se recomienda inicio inmediato de tratamiento farmacológico y el inicio simultáneo de estilo de vida. Entonces, acá la relación está en determinar si la hipertensión es grado 1 o ya está en grado 2 o 3. Cuando es grado 1, hay que determinar si hay daño o no hay daño de órgano, ¿no? Si hay daño de órgano, inmediatamente tratamiento farmacológico y cambio del estilo de vida. Si no hay daño de órgano, todavía se puede dar chance a ver cómo responde a los cambios de estilo de vida, ¿no? En cambio, en grados 2 y 3 ya de inicio hay que entrar con tratamiento farmacológico y cambios de estilos de vida. Entonces, ¿cuándo iniciar el manejo farmacológico? Cuando hay, presiones mayores de 140-90, grado 2, como habíamos mencionado, cuando hay presiones más de 130-80, pero con comorbilidades, ¿no? SB, diabetes mellitus, enfermedad renal crónica, riesgo de infarto agudo de miocardio. Entonces, según la Asociación Europea, comenzar con un tratamiento farmacológico cuando hay grado 2, pero se da un poquito más las presiones, ¿no? Cuando hay menor de 80 años con presión arterial de 135-85, con enfermedad cerebrovascular establecida, presión arterial 140-90 con riesgo de infarto, a 10 años más del 10%, cuando hay daño de órgano diana, más de 65 años refractario a cambios de estilo de vida. Entonces, son algunas recomendaciones para comenzar este tratamiento farmacológico. ¿Y cuál es el tratamiento farmacológico? Como habíamos estado viendo en las patologías anteriores, vamos a clasificarlo y objetivo de pregunta de examen es eso, ¿no? Las de primera línea. Las de primera línea van a ser las IECAS y las ARAS, ¿no? IECAS o ARAS, ¿no? IECAS o ARAS, ¿no? No es IECAS más ARAS, sino IECAS o ARAS. Entonces, también calcio antagonistas, diuréticos tiacídicos. Entonces, estos fármacos son los fármacos antihipertensivos de primera línea. Más adelante vamos a ver que se puede comenzar con monoterapia o hay ya recomendaciones actuales en dependencia de la historia natural de la enfermedad que se puede con terapia doble o con terapia triple, ¿no? Incluso cuando esta falla y se hace resistente, la hipertensión, agregar espironolactona, ¿no? Hay fármacos de segunda línea que si bien es cierto, no es que sigan en secuencia estos fármacos, si se van a usar cuando hay comorbilidades o asociaciones de algunas patologías con la hipertensión arterial, ¿no? Por ejemplo, los beta bloqueantes son fármacos antihipertensivos de segunda línea,
porque usándose en este tipo de pacientes con cardiopatía isquémica, también vamos a ver una disminución de la presión arterial, ya que el primer factor que determina la presión arterial, que es gasto cardíaco, está determinado por frecuencia cardíaca y volumen sistólico, ¿no? Entonces, posiblemente por tener este efecto inotrópico negativo y disminución de la frecuencia cardíaca, puede reducir esta presión arterial, ¿no? Indirectamente. Entonces, para eso es de segunda línea. Alfa 1 antagonistas, ¿no? Y alfa 2 agonistas, como la metildopa, inhibidores de los receptores de mineralocorticoides, como la espironolactona, que vamos a usarlo en las hipertensiones resistentes, vasodilatadores directos, hidralazina, minoxidil, inhibidores de la renina, que en algún momento también se propuso, aunque actualmente no está utilizándose del todo, pero se cataloga dentro de la segunda línea. Entonces, ¿en qué horario sobre todo hay que administrar esto? Han sugerido la dosificación nocturna de la terapia antihipertensiva podría tener mejores resultados que la dosificación matutina. El estudio Treatment in Morning versus Evening Time tuvo como objetivo investigar si la dosificación nocturna de la medicación antihipertensiva habitual mejora los resultados cardiovasculares principales en comparación con la dosificación matutina en pacientes con hipertensión. Y acá es lo que les hablaba, ¿no? Los DIPER, ¿no? DIPER. Se considera descender durante el sueño, ¿no? Entonces, los sujetos que presentan una disminución mayor al 10% de la presión sistólica y de la presión diastólica del periodo de actividad respecto al sueño. Entonces, estos son los DIPER, ¿no? Los pacientes DIPER. Entonces, acá estamos viendo la hora desde la medianoche, 1, 2, 3, 4, 5, 6 de la mañana, que cómo la sistólica desciende, ¿no? Sobre todo durante la noche. Y cuando va amaneciendo y vas teniendo actividad hasta el mediodía y la tarde, igual hay un aumento, ¿no? Entonces, esos son los pacientes de hiper que normalmente tienen ese comportamiento, ¿no? Pero cuando hay asociación de algunas comorbilidades, eso, y diagnosticados a través del mapa, eh, se debe, se puede determinar esa relación con en qué momento vas a utilizar sobre todo los fármacos antihipertensivos, ¿no? Que generalmente son DIPER, pues todos los pacientes o la mayoría de los pacientes son DIPER y por eso es que se utilizan los fármacos cuando más altas están las presiones, ¿no? O sea, en el día. Consideraciones para la elección del fármaco. Entonces, algunas cosas, estos son los fármacos de primera línea que habíamos mencionado. Los IECAS casi siempre se van a, disculpen, un ratito, chicos. Ay, ya. Ay, la hora se fue al toque. Doctor, disculpe, su audio no se escucha. Está apagado. Ay, no lo había activado, disculpen. Entonces, los IECAS y los ARA se van a utilizar sobre todo en estas patologías, ¿no? En nefropatía, en diabetes mellitus, en insuficiencia cardíaca, disfunción sistólica, ¿no? Postinfarto agudo de miocardio, insuficiencia cardíaca, obesidad, síndrome metabólico. Entonces, van a ser los elegidos, por así decirse, en estas patologías, ¿no? Contraindicadas en angioedema, en hipercalemia, estenosis renal bilateral, mujer en plan reproductivo, no están usando en embarazo, por ejemplo, está contraindicado, ¿no? Antagonistas de calcio cuando hay hipertensión arterial sistólica del adulto mayor, aislado, en raza negra, en Raynaud, pero contraindicada en taquiarritmias, insuficiencia cardíaca sintomática, en edema. Las tiacidas, también en raza negra, en osteoporosis se debe agregar por la recaptación de calcio,
pero no usarse en gota, en diabetes, en embarazo, en síndrome metabólico, en hipercalemia, hipocalemia, ¿no? O sea, aumenta el ácido úrico con las tiazidas, ¿no? Incluso la glucosa, incrementa los lípidos. Vamos a ver más adelante algunos efectos adversos, ¿no? Y los beta bloqueantes en insuficiencia cardíaca, cuando hay una cardiopatía isquémica que puede acompañar a esto, ¿no? Pero evitarse en asma, en bloqueo auriculoventricular, bradicardia, síndrome metabólico. Entonces, este cuadrito también hay que aprenderse. Se puede utilizar terapias duales, ¿no? Terapia dual, por ejemplo, cuando hay una presión arterial sistólica más de 20 milímetros de la meta, ¿no? O diastólicas más de 10 milímetros de la meta, o hay una hipertensión arterial estadio 2 o a pacientes mayores de 80 años. Entonces, combinación a todos, excepto a los pacientes frágiles o con grado 1 con bajo riesgo cardiovascular, es lo que dice la Sociedad Europea. Obviamente no combinaría casi aras, ya habíamos comentado, tampoco beta bloqueantes y alfa 2 agonistas. Hay que tener cuidado en combinar estos grupos de fármacos. Acá, por ejemplo, se puede utilizar en presiones de 130 a 80 para todos y 130, 139, 70 en estos casos con alto riesgo cardiovascular, ¿no? Cuando hay fragilidad, intolerancia, en hipertensión arterial esencial, reducir 20 a 10 o hasta 140, 90, ¿no? Eso serían las metas en realidad de todo nuestro tratamiento, ¿no? O sea, conseguir estas presiones. Entonces, de acuerdo a eso, están relacionados estos aumentos de presión arterial sistólica o diastólica para decidir una doble terapia. También podemos hablar de triple terapia si es que esta doble terapia no funciona y no llegamos a estas metas, ¿no? Por ejemplo, comenzamos con yecas aras, hemos sumado a calcio antagonistas, incluso tiazidas. Esa sería la triple terapia, ¿no? Con estos fármacos de primera línea de la hipertensión arterial. Si aún así no llegamos a las metas con la triple terapia, estaríamos en el caso de una hipertensión resistente, ¿no? En este caso hay que agregar espironolactona. Entonces rápidamente vamos a revisar los diuréticos tiacídicos, por ejemplo, que es uno de los fármacos de primera línea. Inhiben la reabsorción de sodio, cloro, agua en túbulo contorneado distal. Tienen una capacidad diurética modesta, ¿no? En comparación con otros, 5 a 10% de sodio filtrado. Provocan aumento en la excreción de potasio y bicarbonato. Hidroclorotiazida y clortalidona son los fármacos más representativos de los fármacos tiacídicos. Disminuyen índice de filtrado glomerular, menos eficacia en pacientes con disfunción renal. Entonces, se usa en hipertensión leve a moderada, pacientes con función renal y cardíaca conservados. Entonces, incluso habíamos visto ya que entran en la triple terapia, ¿no? A menos que haya indicaciones directas, ¿no? Como en mayores de 60 años, afroamericanos, cuando hay una osteoporosis, ¿no? Podríamos utilizarlo como de primera línea o incluso en la terapia dual. Y obviamente por ser diurético, acá vamos a ver que la parte que va a afectar es el volumen, ¿no? La parte del volumen sistólico, que era un factor que determinaba el gasto cardíaco y por ende, y además a largo plazo la resistencia vascular sistémica. Por eso es que baja la presión arterial, ¿no? Contraindicado en gota porque las tiazidas retienen o aumentan el ácido úrico y en dislipidemias, ¿no? Aumenta el colesterol, triglicéridos, incluso aumenta los niveles de glucemia, ¿no? Por eso habíamos dicho que se contraindica en pacientes diabéticos. Entonces, esos son los cuidados que hay que tener con las tías, con las tías. Entonces, la SIECA, ya hemos visto esto, disminuye la resistencia vascular sistémica, son las de primera línea e incluso con las que se comienza casi en la mayoría de los pacientes, ¿no? ¿Por qué? Porque son buenos en falla cardíaca, en diabetes, en hipertrofia del ventrículo izquierdo, en infarto agudo de miocardio se puede utilizar, quizás junto a los beta-block, enfermedad renal crónica, porque tienen un efecto antiproteinuria, ¿no? Excepto hay que no usarlo cuando las tasas de filtrado glomerular disminuyen de 30, ¿no? O cuando hay potasios normales, ¿no? Pero cuando es más de 30 y el potasio está normal, sí se debe seguir usando la SIECA, ¿no? Cuando hay hipercalemia, sí no usar las SIECAs, están contraindicadas en embarazo,
estenosis bilateral de la arteria renal. Entonces, los calcio antagonistas son estos segundos fármacos que se utilizan en terapia dual o incluso de inicio, por ejemplo, en la hipertensión arterial sistólica aislada del adulto mayor, antes que una IECA nos metemos con una hipertensión, con un calcio antagonista. Los IECA lo podríamos usar en una tasa de filtrado glomerular más de 30, pero si es menos de 30, podemos tomar como alternativa a los calcio antagonistas. En enfermedad renal crónica, estadia 4, por ejemplo. Entonces, cuando hay una hipercalemia, ¿no? Fenómeno de Raynaud, angina de Prinzmetal, que esto ya lo habíamos visto. El nifedipino y amlodipino son los fármacos representativos. Sus contraindicaciones serían cuando hay falla cardíaca sistólica, ¿no? Su efecto adverso, si es que preguntamos de los calcio antagonistas, edema malleolar. De los IECA habíamos visto que era también angioedema y tos, ¿no? Tos seca, persistente, vespertina. Antagonistas de alfa-1 también, ¿no? Reducen la resistencia vascular sistémica. Fármacos como la tamsulosina, urapidil, prazosina son los representativos. Estos podemos utilizarlo cuando hay comorbilidades, ¿no? Ya esto es segunda línea, ¿no? Hiperplasia benigna de próstata, dislipidemia. Y su reacción adversa es la hipotensión ortostática. Los alfa-2 agonistas, como la metildopa y la clonidina, que también a nivel central reducen la resistencia vascular sistémica, sobre todo en preeclampsia, ¿no? Y su efecto adverso, hepatotoxicidad. Beta bloqueantes, habíamos explicado, disminuyen la frecuencia cardíaca, disminuyen el gasto cardíaco, menor significado antihipertensivo, pero si es que hay angina, hay cardiopatía isquémica, hay hipertiroidismo, migraña, FA, se puede utilizar, ¿no? Los beta bloqueantes, se puede aumentar estos beta bloqueantes, pero contraindicado en asma, EPOC, por lo que ya hemos visto anteriormente, ¿no? Bloqueo auriculoventricular. Bajan la mortalidad de la HTA, ¿no? Las tiazidas, los IECA, los ARA2 y los bloqueantes de los canales de calcio. Bajan la mortalidad de la hipertensión. Entonces, en este casito clínico que habíamos visto al inicio, vamos a ver que hay antecedentes con alta predisposición genética. Inicialmente cambios de estilo de vida hay que hacer, conductual, dietético, ejercicio. Alternativa dosis baja de diuréticos tiazídicos. Se puede poner IECAS y antagonistas de calcio. Comenzar con una terapia dual, ¿no? Porque ya hay un daño de órganos diana, hay una hipertrofia del ventrículo izquierdo. Beta block si paciente padece de enfermedad coronaria o hipertensión lábil, ¿no? Porque hay un antecedente de que el padre falleció de un infarto agudo de miocardio a los 55 años. Entonces, chicos, estos son los conceptos más generales y claves que hay que tener en cuenta en relación al tratamiento de la hipertensión arterial para fines del examen. ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? Doctor, buenas noches. Yo quiero comentar. Dime, Hassani. La nueva guía de la AJA nos menciona de que es importante, bueno, no se mencionó, pero es importante mantener la presión arterial sistólica menor a 130 porque por encima de estos, pues causa deterioro cognitivo y también como consecuencia de esto, demencia. Y también incluye una nueva terapéutica, ¿no? En casos de hipertensión resistente, se dice de que podemos pasar ya a la denervación renal para controlarlo. Gracias, Juan Carlos, por tu comentario. De hecho, sí se mencionó, ¿no? Esa nueva clasificación del AJA de ya considerar 130-80 como el límite de la hipertensión arterial, quizás grado 1, ¿no? Pero actualmente los que están acogiendo las guías a nivel nacional lo toman como referencia y se entiende que es, como tú mismo lo acabas de mencionar, ¿no? Por el alto riesgo de que pueden, la mayoría, en un 90%, evolucionar a la hipertensión arterial. Y obviamente evolucionan al daño de órgano distinto, ¿no? Puede ser cerebral, como el que has mencionado, o renal, o cardíaco. Entonces, para abordar de una manera más prematura, ya están considerando desde 130-80, ¿no? Al menos abordar con los cambios de estilo de vida. Y comentaba que en Estados Unidos, con esta nueva guía del 2025, esa nueva cifra ha aumentado
en 15 a 20% las cifras de pacientes hipertensos a nivel de Estados Unidos. Y eso representa millonadas de dólares para el tema de salud pública, ¿no? Sí, eso hay que entenderlo. Recuerden que nos acogemos a las guías de la AJA, porque ellos tienen dentro de sus grupos de estudios con los que sacan nuevas guías, también incluyen población latinoamericana, pero demora un poco para acoplarse y acogerse en las sociedades nacionales que tenemos, ¿no? Pero vale el comentario. ¿Algún comentario más? ¿Cómo se llama, Cris? Hay que considerar al estudiante por el aporte, ¿ya? Ya, doctor. Eso le vamos a dar. Cleida. Doctor, buenas noches. Disculpe, tenía una consulta acerca de los ARAs. Si bien había leído que el ARA 1 era igual o, bueno, era lo mismo que el ARA 2 en este caso, y pues antes estaba revisando otra vez y menciona que el ARA 1 es igual al IECA y no sabría cuál es la diferencia, por así decirlo. Hay que, bueno, ARA 1, ARA 2 no. O sea, ¿te acuerdas de los receptores de angiotensina? Había receptores 1 y 2. Y Sí, las doctor. que se utilizan como antagonistas de los receptores que sirven, son de utilidad antihipertensiva, vasodilatadora, bloqueante de ese sistema renina-angiotensina, es a nivel de los receptores AT2. Por eso ese grupo de fármacos se llama ARA2. No tenemos grupos de fármaco ARA1. Entonces, en los fármacos de primera línea hablamos de IECAS y ARA2 únicamente, no ARA1, ARA2. Entonces, los fármacos de primera línea son IECAS o ARAS, ¿no? ARAS 2. Entonces, casi siempre comenzamos con IECAS, ¿no? Enalapril, captopril. Y cuando estudiábamos o verificábamos la ruta de la renina-angiotensina, veíamos que a nivel de los IECAS se inhibía de cierta manera la enzima convertidora de angiotensina y ese efecto regulador que se tenía con la bradicinina, ¿no? Y que eso desencadenaba su principal efecto adverso, por así decirlo, en una cantidad de pacientes que toman IECAS, ¿no? Que era la tos e incluso angioedemas. Hay casos clínicos de hipertensión que hablan de edemas incluso palpebrales, ¿no? Por este tema del efecto de la bradicinina, principalmente a nivel pulmonar, pero puede darse también a nivel de otros órganos. O sea, en esos casos, se puede utilizar, por ejemplo, los ARAS2 indistintamente, ¿no? O incluso temas de alergia, o comenzar con un ARA2. Entonces, pero he visto que la mayoría de las guías siempre comienzan con IECA, ¿no? IECA por las propiedades y por los menos efectos adversos que se tienen, ¿no? Enalapril. Entonces, en ARA2, si comienzas con ARA2, el losartán, ¿no? Que es su fármaco más representativo. Ya, doctor, muchas ¿Algo gracias. más? Está bien, chicos. Repasen estas diapositivas. Recuerden que esta es la última diapositiva para el examen de la próxima semana. Ya. No les voy a preguntar otras cosas que no estén en las diapositivas. Ya, chicos, aunque sea, profundícenlo, grábenselo. Si hay alguna observación, igual me lo hacen llegar por el WhatsApp personal. Así estaríamos terminando nuestra actividad, chicos. Nos vemos. Voy a coordinar con la delegada la actividad bueno, mañana tengo con los de 600. Posiblemente el domingo hagamos la actividad del seminario. Ya le coordino con Crisbel, ¿ya? Nos vemos. Chao. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Sí, Karen, dime. Hola, Cris, buenas noches. ¿Me podrías pasar lista, por favor? He entrado un poquito tarde, pero sí está en toda la clase. Ya, no te preocupes.